Pastor Pepe en la red. La clase comenzó con el proceso de Moisés. ¿Cuál fue el proceso de Moisés durante toda la jornada de su vida? Primero fueron 40 años en Egipto, que durante esos primeros 40 años de la vida de Moisés, Moisés disfrutaba de la grandeza, del glamour, de ser alguien importante, del prestigio de una civilización importante como fue la civilización de Egipto. Luego de eso, recordamos que Moisés salió, descubrió su nacionalidad, por decir así, ¿verdad? Y él escapó de Egipto, huyendo porque él había matado a un soldado egipcio que al ver que estaba maltratando a uno de los suyos, de los hebreos. Así que él escapa al ejército, él huye hacia el ejército y pasa 40 años en el desierto. Y en esos 40 años conoce a su esposa, tiene familia, él es pastor, pero él ya no es el hombre prestigioso, ya no es el hijo del faraón o el hijo de la hija del faraón. Él era un don nadie. Entonces luego, ahí es donde Dios lo llama. En el desierto es donde Dios lo llama, con la zarza ardiente y todo eso. Y entonces regresa a Egipto ya como un líder siervo, pero no el líder siervo en busca de la grandeza y el prestigio, sino un líder siervo que está en comunión con Dios, que busca la liberación de su pueblo y donde finalmente Dios demuestra lo que él puede hacer con un don nadie. Y eso es básicamente el punto que quería traer. Dios de alguien importante nos saca al desierto, ¿verdad? Y después en el desierto nos forma su carácter, nos capacita, ahí en ese a solas con Dios. Y ahí para luego volvernos a enviar. Pero en ese enviar no es en el poder de Dios, en la unción de Dios. ¿Verdad? Esas son las cosas que, por ejemplo, Pablo, que él hablaba de quién era. Él era de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Pero todas estas cosas las estimo que eran antes ganancias, las estimo por pérdida, por basura, por causa del amor de Cristo. Así que esa fue la jornada de Moisés. 40 años, 40 años y 40 años. Pero Moisés, al ser llamado, también puso excusas a Dios, ¿verdad? Las excusas eran su incapacidad, su ignorancia, su falta de credibilidad, y él evitaba ese tipo de reto. Y así cada uno de nosotros tenemos nuestras propias objeciones para cuando Dios nos llama y nos reta hacia algo. El siguiente punto importante está en Éxodo ya capítulo 4, versículo 22, cuando Jehová llama a Moisés y le dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Así que mi hijo, mi primogénito. Y eso es recuerda que el libro de Éxodo es un libro que el tema central es redención. Así que mi hijo tiene que ver con la simiente santa, el Hijo, Cristo. Mi hijo, Dios tiene un interés en el Hijo. En la relación Cristo-Iglesia se trata de Cristo, el centro, el fundamento, la cabeza de la iglesia. Es a Cristo a quien se le da la preeminencia por encima de cualquier otro aspecto operacional de la iglesia, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre aquí.
el tema era mi hijo. Deja que mi hijo, libera a mi hijo. Deja ir a mi hijo, a mi primogénito. Y eso es un tipo de la revelación progresiva, de aquello que es tipo y sombra en el Antiguo Testamento. Dios revelando progresivamente el plan redentor. Luego se mencionó en las 10 plagas, y no fuimos, hubo una diapositiva que mencionó todas las plagas, pero fue Dios mostrando su grandeza y poder ante los dioses y los ídolos de los egipcios. Yo les insto a que revisen esa diapositiva específicamente, esa transparencia con la lista de las 10 plagas, porque básicamente cada plaga está derribando un ídolo de los egipcios. También se mencionó en Éxodo capítulo 6, del 1 al 8, Dios ratificando, cuando Él llama a Moisés, Dios está ratificando el pacto con Abraham, Isaac y Jacob en un pacto de liberación y de redención. Ya yendo a Éxodo 13 trata con el Mar Rojo, ¿verdad? Dios libera al pueblo y lo saca de Egipto y lo lleva a un aparente callejón sin salida, la orilla del Mar Rojo. Y ahora vamos a perecer aquí porque el Mar Rojo está aquí en el medio. ¿Qué va a pasar? Bueno, resulta que Dios mostró su poder delante del pueblo. Dividió el Mar Rojo y el pueblo pudo cruzar el Mar Rojo en seco. Lo que hay una significancia muy grande. Salir fuera de Egipto. Dios los liberó de Egipto. Y Egipto es tipo del mundo. Así que el pueblo salir de Egipto, fuera de Egipto, es un tipo de salir fuera del mundo. El Mar Rojo también significa muerte, porque atravesar el Mar Rojo significa que estamos atravesando, dejando atrás la vida pasada. Hay una conexión con Gálatas capítulo 6, verso 14, donde Pablo está diciendo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz es tipo de la muerte, ¿verdad? Así que el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya de camino al Sinaí, vemos en Éxodo capítulo 16 y capítulo 17, hasta el verso 7 del capítulo 17, como el pueblo se queja de hambre y sed. Dios le provee maná del cielo. Dios provee agua de la peña. La peña es Cristo. Así que la provisión de Dios desde el mismo trono de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, Pablo le está recordando a los corintios
a los corintios, que no se olviden que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿verdad? Entonces, luego que Pablo está diciendo eso, dice, de todos estos, Dios no se agradó de todos ellos. ¿Por qué? Porque hubo duda, porque hubo rebelión contra Dios, porque de los 12 espías que fueron enviados a Canaán, a la tierra prometida, para espiar y reconocer la tierra, solamente 2 personas pusieron la confianza incondicional en Dios, de que Dios, y pusieron la fe de que Dios, Jehová de los ejércitos, era quien los iba a librar, era Josué y Caleb. Y en base a eso fue la consecuencia de que esa generación, ninguno de esa generación, excepto Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida. Ya en Éxodo capítulo 17, la segunda parte, desde el versículo 8, habla de la primera batalla que tuvo que enfrentar Israel contra Amalek. Y Amalek era descendiente de Esaú. Recuerdan que Esaú era el hermano gemelo de Jacob, a quien le vendió su primogenitura. ¿Recuerdan eso, verdad? Bueno, Esaú terminó yéndose con las mujeres de las otras naciones donde Dios había prohibido que se unieran con las otras naciones. Y entonces Esaú se contaminó. Esaú es tipo de la carne. Así que Amalek es descendiente de Esaú, Esaú tipo de la carne. Refidim es tipo de descanso, es un lugar de descanso. Así que, ¿qué fue lo que ocurrió en esta batalla contra Amalek? Se le comisionó a Josué que liderara el ejército de Israel. Y mientras Josué estaba liderando el ejército de Israel, dice que las manos de Moisés estaban levantadas como dependiendo, en un acto de dependencia y de rendición a Dios. Y llegó un momento que las manos de Moisés se cansaron, y las personas que estaban con Moisés le sostuvieron sus manos para mantenerlas levantadas. Y mientras las manos de Moisés estuvieron levantadas, Israel prevalecía. Y cuando las manos se cansaban, que bajaban, Amalek prevalecía, Israel perdía. Pero entonces le sostuvieron las manos a Moisés, y finalmente Israel prevaleció contra Amalek. Así que eso es una prueba de la dependencia de Dios, de que en ese lugar de descanso que nosotros tenemos que descansar en Dios, porque Él pelea por nosotros. Luego vemos aquí en Éxodo capítulo 18, cuando Jetro, su suegro, viene y visita a Moisés y ve que Moisés está bien ocupado y afanado con muchas cosas, ocupándose de muchas cosas. Y Jetro le da una corrección más bien de tipo logístico, de administrativo, ¿verdad? De organización. Y entonces Moisés nombra jueces que se ocupen de los asuntos inmediatos de cada tribu, y ellos le reporten a Moisés. Así que esas instrucciones pudiéramos decir que son instrucciones de tipo natural, porque son logísticas, de administración, de operación, pero son cosas que tienen que ver con el rendimiento. También son importantes porque Moisés tenía que ocuparse de otras cosas que tenían que ver ya con el pastoreo de toda una nación. En Éxodo capítulo 19 vemos un ejemplo de la imponente presencia de Dios en el monte, donde dice que Moisés subió a Dios y el Señor lo había llamado desde el monte.
Y es ahí en el monte donde Jehová le dice a Moisés: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense que aún desde el Antiguo Testamento, Dios se había propuesto de un pueblo que les fuera un tesoro especial para Dios. Un tesoro especial, un reino de sacerdotes y de gente santa. Cuando vemos en Apocalipsis, me parece que es en capítulo 4 que dice que al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre, a Él sea la gloria. Eso es tremendo porque estamos hablando de que el Dios desde el Antiguo Testamento, Él se propuso un reino que le sirviera para Él, para que Él habite en medio de ellos. Y para eso vamos a ir a la próxima presentación. Porque eso nos lleva al propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es para que Dios habite en ella. Y como en la iglesia donde Cristo es el centro, Cristo es el fundamento, Cristo es la cabeza. Pero vamos a verlo en el libro de Éxodo. Éxodo 25, versos 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios lo haréis. Y en la clase se estableció, ¿verdad?, que el propósito de la iglesia no es solamente para proclamar el evangelio, aunque sí la iglesia ha sido llamada a proclamar el evangelio, pero no se limita a eso. El propósito esencial, la médula, la razón por la que nosotros proclamamos el evangelio es para que las almas se salven, conozcan a Dios y sean parte del pueblo de Dios, para que Dios habite en medio de ella, en medio de su iglesia. Ya acercándonos al final del resumen, vamos a ver un resumen de cómo Éxodo nos da en tipo y sombra la persona de Cristo. Primero lo menciona como la zarza ardiente, luego como el cordero, luego como el maná del cielo o el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. La roca, la nube y la columna de fuego, el agua de la roca, su gloria llenó el tabernáculo. Todo eso es tipo de Cristo, la gloria de Cristo. Y finalmente, vamos a ver aquí los atributos de Dios mencionados en el libro de Éxodo. Primeramente vemos que Dios es soberano, Dios es santo, Dios es majestuoso. Dios es un Dios accesible, es un Dios personal. Dios es un Dios glorioso. Él siempre es bueno. Él siempre es bondadoso. Él es lleno de longanimidad, ¿verdad? Su paciencia y el sufrimiento de Dios, el long suffering, ¿verdad? El amor es incondicional, que todo lo sufre, todo lo soporta. Él es misericordioso, Él es todopoderoso, Él es verdadero, Él es inigualable, Él es único Dios. Él es la singularidad de nuestro Dios, está expresada en que no hay otro Dios como Él.
Él es sabio y Él es justo. Pastor